perdóneme, listo, del rey Ezequías, ¿no? Y entonces me asombra cómo vienen y le dicen a él que no, que la vida se le va a acabar. O sea, me sorprende ver cómo el Señor ya había tomado una decisión sobre la vida de este rey, ¿no? Y le dice que, mejor dicho, organice todo porque se va a morir. Y entonces, ¿cómo así que? Y entonces este rey empieza a orar, ¿no? Se arrodilla y clama al Señor y empieza a orarle al Señor. Y entonces el Señor dice, bueno, te escuché y voy a alargar tu vida por 15 años más. Entonces, a veces como que desechamos la oración y la hacemos a un lado y olvidamos que la oración es poderosa, chicos. La oración es el arma más fuerte que nosotros podemos tener. Si tú estás pasando por días felices, ora al Señor y dale gracias. Si estás pasando por dificultades, ora al Señor y pide ayuda. Si no tienes palabras, porque a veces va uno al Señor y uno no tiene palabras para hablar con Él, ve a la presencia del Señor, que el Señor entiende aún tus silencios, pero valora la oración, ¿sí? La oración tiene un poder increíble. Imagínate mover el corazón de Dios, por ejemplo, el rey Ezequías, para que alargara sus años, para que alargara su vida. Entonces nosotros podemos mover el corazón del Señor con la oración. Cuando nosotros vamos y oramos a Dios con argumentos, cuando nosotros vamos y clamamos, ¿sí? Me acuerdo también de esa historia del juez, ¿no? Del juez injusto. Y entonces esta viuda llega y golpea y toca e insiste, 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 hasta que obtiene el favor de este juez, ¿no? Y digamos que la parábola habla de un juez injusto. Imagínate cómo será nuestra oración orándole a nuestro Dios justo, soberano y poderoso. Entonces, hay que ser insistentes, mis amores, no nos cansemos de orar. A veces como que decimos, no, pero todo lo que yo he orado y todavía no ha pasado nada, el Señor no hace nada y uno se cansa y lo deja de un lado, ¿sí? Sin embargo, hay que ser insistentes como esa viuda. Hay que ser insistentes como el rey Ezequías. Y sé que en la Biblia encontramos muchísimas más historias, pero ojo con esa vida de oración. Bueno, hermosos. Entonces, bueno, la semana pasada veíamos un video en el cual pues nos explicaban y hablábamos del Shema. ¿Quién se acuerda cuál es el Shema o qué es el Shema? ¿Alguno se acuerda? Simona dice, el amor sí, más o menos, por ahí va la cuestión, Simona. ¿Alguien más? Entonces, cuando hablábamos del Shema, yo les decía a ustedes, el Shema en la cultura judía, digamos que un niño a los 5 años ya se lo sabe de memoria, ya lo tiene súper claro. Y entonces podemos decir que es el gran mandamiento que aparece, que lo dice Jesús, que aparece en Mateo. Entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Shema, ¿listo, mis amores? Ese es el gran mandamiento. Es como lo que rige nuestra vida, ¿no? La vida de todos. Yo creo que nosotros también todos deberíamos sabernoslo de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a veces como que uno lo repite, ¿cierto? Y uno como que lo dice, pero ¿qué es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Y entonces aquí quiero como escucharlos. ¿Qué creen ustedes que es amar a Dios o qué creen ustedes que es cumplir en nuestra vida el Shema? Mónica, pero ustedes, a ver, venga a ver a quién tenemos por aquí. Hagámoslo ahí un poquito. eh, Lina Cortés, ¿qué crees tú que es amar al Señor de esa manera? Lo escuchamos. Juan David, dinos, amor.
Es como poner a Dios por encima de todo y obedecerlo. Ok, muchísimas gracias. Eh, no, no te escuchamos, Lina. No te escuchamos, hermosa. Sí se habilitó el micrófono, pero no te escuchamos. Dice Simona, dice, esa es la oración que me hace mi papá todos los días. Qué hermoso. Cuando los papás son nuestros mentores, qué bendición, ¿no? A veces no los escuchamos, pero es una bendición. Bueno, mis amores, el viernes Gabriela en el devocional nos hablaba sobre la idolatría. Entonces ella decía como que a veces pensamos que la idolatría es ir a imágenes, a santos y demás, ¿sí? Pero a veces no nos damos cuenta que la idolatría se puede convertir una persona, ¿sí? Mi amigo, mi papá, de pronto el pastor, eh, no sé, ¿sí? O de pronto las redes sociales, ella hablaba de las redes sociales, la televisión, ¿m? O la idolatría soy yo mismo, ¿sí? Yo mismo, yo me siento todopoderoso y yo mismo me idolatro, ¿sí? Entonces, hay muchas formas, normalmente como que creemos que la idolatría es ese pecado que nunca cometemos. Sin embargo, la idolatría está muy presente en nuestras vidas. Cuando hablamos de idolatría, estamos hablando de que ponemos a una persona, una cosa, un deseo, nuestra carne, ¿sí? Nuestro deseo de satisfacción de algo por encima del Señor. Y entonces la Biblia nos dice que el Señor debe ser lo primero en todas las cosas. Y entonces uno dice, Dios mío, bueno, para mí amar a mi mamá, a mi papá es fácil, pero amar a Dios más que a ellos. Por ejemplo, yo que soy mamá, yo digo, Dios mío, amarte más a ti que a mis hijos, ¿sí? No es algo que sea tan fácil, hermosos. Sin embargo, debemos saber que es el gran mandamiento y que cuando nosotros sujetamos todo por debajo del Señor, pues vamos a obtener el favor del Señor, ¿sí? Todo nos va a funcionar bien. Entonces, este mandamiento no es porque Dios sea un egocéntrico y quiera que todos estemos allá, no, sino porque Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, ¿sí? Y por ende, cuando sujetamos todo al Todopoderoso, pues obviamente Él nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la idolatría, debemos ser muy conscientes y quiero que en este momento ustedes piensen de pronto que le quita ese primer lugar al Señor. O pueden ser muchas cosas, ¿no? Muchas veces preferimos dormir que, digamos, venir al devocional, ¿cierto? O leer la Biblia y hacer nuestro devocional, que es pues muchísimo más importante. O podemos durar, por ejemplo, 3 horas viendo una serie de Netflix, pero no podemos orarle al Señor 10, 15, 20 minutos, ¿sí? O preferimos el domingo irnos con nuestra familia, ¿sí? De pronto hacer muchas cosas que ir de pronto a la iglesia y dedicarle un tiempo al Señor. Entonces, todo esto nos puede llevar a pensar, venga, ¿qué es mi idolatría? ¿O qué cosa le está quitando el primer lugar al Señor en mi vida? ¿Sí? Y debemos como empezar a ser conscientes de eso. ¿Qué cosa le quita el primer lugar al Señor en mi vida? ¿O qué cosa está para mí por encima de las cosas del Señor? Y ahí podemos empezar a analizar. Entonces quiero que piensen eso, mis amores, porque lo primero que debemos saber para poder cumplir este gran mandamiento es cuáles son esas cosas que quitan el primer lugar al Señor. Cuando ya reconocemos y ya decimos, bueno, en mi caso le quita el lugar al Señor el deporte que practico, las series, las redes sociales, ¿sí? Mi familia. Entonces es ahí donde debemos empezar a pedirle ayuda al Señor, porque por sí solos no podemos, sino pedirle ayuda al Señor. Ven, Señor, ayúdame con esto. O sea, yo hoy reconozco que mi idolatría o mi primer lugar, por ejemplo, lo tiene mi esposo, en mi caso, ¿sí? Digamos que ahorita ya no, pero por un tiempo, chicos, yo tenía una idolatría sobre mi esposo. Entonces yo empecé a orarle al Señor y yo, no, Señor, ayúdame porque tú debes tener ese primer lugar. Tú debes estar ahí. Claro que mi esposo es puesto
por ti, ¿sí? Pero el primer lugar debe ser tú. Entonces, es ahí donde debemos empezar a decirle al Señor, venga, no, yo quiero, Señor, que tú seas el primer lugar, ayúdame, ¿sí? Y empezar a trabajar. Si son las redes sociales, mermamos el tiempo en el celular. Si es el deporte, pues madrugo más, porque no quiere decir que no practiques tu deporte, no, sí, debes practicarlo, pero primero lo primero, voy al Señor, oro, hago mi devocional, leo y luego me voy para mi deporte y encomiendo al Señor mi deporte para poderme ir, ¿sí? No quiere decir que, ay, no, entonces el domingo ya no voy a compartir con mi familia, sino que ya me voy a quedar en la iglesia y luego voy a llegar y voy a orar toda la tarde y luego por la noche voy a seguir orando y, ¿sí? Porque pues ahí también te vas a estar desviando. No, debe ser un equilibrio, donde Dios es lo más importante, pero pues tú también estás cumpliendo el propósito que Dios tiene en tu vida, ¿no? Entonces, debe ser todo muy medido, ¿vale? Entonces ya, oiga, no, venga, sí, yo el domingo tengo que ir a donde mi familia, pero voy a madrugar, entonces voy temprano a la iglesia y luego entonces me voy con ellos y me veo con ellos, ¿sí? Entonces, todo como ser muy medido. Quisiera saber si hasta ahí tienen comentarios, si quieren decir algo que les haya pasado a ustedes, si quieren contarnos algo acerca de ese primer lugar que uno le quita al Señor. Nada, mis jovencitos de pocas palabras. Listo. Entonces vamos a ver un videito. La idea es que en esta semana podamos complementar el Shema y podamos identificar qué significa eso de amar al Señor. Entonces, vamos a ver aquí este video que ya lo tengo listico acá. Permítame. Ay, publiqué el que no era. Bueno, les voy a pedir que por favor le presten mucha atención. Es cortico, es de esos que me gustan, que ustedes ya saben. Entonces, prestémosle atención y vamos a entender muchas cosas. Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la última palabra, fuerza. La palabra hebrea es meod. Aparece unas 300 veces en las Escrituras y no significa fuerza en realidad. Hay una muy buena palabra para fuerza en hebreo y no es meod. De hecho, el Shema es uno de los únicos lugares en toda la Biblia cuando meod se traduce como fuerza. ¿Qué está pasando aquí? El significado más común de meod es muy o mucho. Es lo que los nerds obsesionados de la gramática conocen como adverbio. Una palabra que viene junto a otra para aumentar su significado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, Dios mira el mundo que ha creado y le llama bueno 6 veces. Pero luego, la séptima y culminante vez, él dice que es meod bueno. Esto es muy bueno. Más adelante en Génesis, en la historia de Noé, las aguas del diluvio siguen creciendo y se vuelven poderosas o extremadamente poderosas sobre la tierra. En la historia de Caín y Abel, Caín no solo estaba enojado contra su hermano, él estaba meod enojado. O cuando Saúl se vuelve el rey de Israel, él estaba meod feliz. Así que ya puedes ver por qué meod aparece cientos de veces en la Biblia. Es una palabra hebrea muy común que intensifica el significado de otras palabras, muy esto o mucho aquello. Sin embargo, los autores bíblicos podían usar meod de maneras únicas, como cuando querían incrementar la fuerza de una palabra a su máximo. Ellos dirían meod 2 veces. Así que Jacob se volvió
Meod, Meod próspero, con rebaños y camellos y burros y ciervos. O cuando los espías israelitas fueron a investigar la tierra prometida, dijeron, la tierra que exploramos es Meod, Meod buena. Así que es muy claro que Meod no significa fuerza en términos de poder muscular, sino más bien muy o mucho. Así que volvamos al Shema, donde el pueblo es llamado a amar a Dios con todo su corazón. Esto es, con su voluntad y afecto y con toda su alma. Es decir, con toda su vida y ser físico, y con todo su meod, es decir, con toda su muchez. Bueno, eso suena un poco gracioso, pero también lo entiendes. Sí, meod puede intensificar el significado de cualquier palabra a su máxima capacidad. Entonces, esto último que utilizas para amar a Dios no es una cosa, es en realidad todo. Amar a Dios con todo tu meod significa dedicar cada posibilidad, oportunidad y capacidad que tienes para honrar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es la palabra más amplia y expansiva del Shema. Meod puede referirse a casi cualquier cosa, lo que plantea un último y realmente fascinante punto, porque esta palabra era capaz de tener muchos significados. Las comunidades antiguas judías interpretaron Meod en el Shema de maneras diferentes. Así que los eruditos judíos antiguos que tradujeron la Biblia hebrea al griego, cuando llegaron a la palabra Meod en el Shema, la tradujeron con la palabra griega dinamis. Esto es poder o fuerza. Esta es la interpretación adoptada por la mayoría de las traducciones modernas. Pero si observas las traducciones arameas de la Biblia hebrea, descubrirás que estos eruditos interpretaron meod como riqueza. El dinero es una cosa concreta que abre toda clase de oportunidades para amar a Dios dando recursos. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el mandamiento más importante en la Escritura, él citó el Shema y utilizó dos palabras para desarrollar el significado de meod. Él dijo, ama a Dios con toda tu mente y con todo tu poder. Ambas son capacidades humanas que pueden ser usadas para amar a Dios en incontables maneras. Entonces, ¿cuál de estas interpretaciones de meod es la correcta? ¿Significa fuerza o riqueza o mente? Esa es la pregunta equivocada. La palabra meod no limita las formas en las que puedes mostrar tu amor a Dios. Todo lo contrario. El punto es que todo en la vida de una persona, todo momento, toda oportunidad, toda habilidad y capacidad ofrece una oportunidad para amar y honrar a aquel que te hizo. Es un llamado para amar a Dios con toda tu muchez. Y ese es el significado de fuerza en el Shema. Listo, mis amores, pues terminó el videito. A mí me parece súper interesante, ¿no? Y también me parece muy complejo, porque amar a Dios con todo, o sea, con todo lo que somos, y es desde nuestros pensamientos, desde nuestro estudio, desde la forma en cómo nos vestimos, la forma en cómo hablamos, la forma en cómo tratamos todo, todo, ¿sí? Normalmente cuando tú estás en la iglesia te dicen todo debes hacerlo como para el Señor. Y eso incluye cuando tu mamá te manda a lavar la loza. Tú debes ir y lavar la loza como para el Señor. ¿Te imaginas eso? O cuando de pronto te mandan a hacer algo que a ti no te gusta. Uy, no, es que ve y limpian los baños, por ejemplo, que a veces no es tan agradable. Pues debemos hacerlo como para el Señor. Entonces, si tú vas a limpiar los baños que no te gustan, ¿cómo lo vas a hacer? Si es para el Señor y si en eso muestras el amor de Dios. Creo que el amor de Dios no son solo acciones, sino también es disponer nuestro corazón y nuestra intención para que Él trabaje en nosotros y nos haga enseñables. Entonces, mis amados, los dejo con esta palabra para que puedan meditar en ella. No es fácil, se los digo porque es algo con lo que todo el tiempo estoy como luchando. Señor, por favor, somete mis pensamientos a ti, ayúdame a no pensar, ¿sí? A veces como que viene la queja, ¿no? Y uno se queja y, Señor, no, por favor, ayúdame con esta queja porque quiero hacer todo para ti, quiero hacerlo bien, ¿sí? A veces nos justificamos también, uy, no, es que mira cómo me miró, uy, no, es que mira cómo me habló. No, Señor, o sea, es para ti, no es para esa persona, es para ti, ¿sí? Entonces, digamos que a veces es un poquito complejo, por no decir que es muy complejo, pero mis amores, pues en, en el Señor Jesús, con Dios, con todo, con el Espíritu Santo, podemos hacerlo. Entonces, a enfocarnos a hacer todo como para el Señor, todo. Cuando hablamos de todo, es todo.
porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Bueno, quisiera saber si tienen algún comentario, alguna cosa antes de que finalicemos o todo está súper claro. Algo que quieran de pronto decir, que quieran aportar. No, profe, que es maravilloso como Dios refleja el amor. Gracias, Tatis. Sí, y también cómo nos pide a nosotros, ¿no? Cómo nos solicita a nosotros también ese amor tan impresionante. Entonces, gracias, Tatis. Bueno, mis amores, entonces que el Señor me los bendiga. Espero que tengan una semana en bendición en todas las cosas. Si tienen algo que comentarme, algo que decir, por favor me escriben por el WhatsApp. Ya quedó habilitado, no sé si se dieron cuenta, el compromiso en la plataforma. Espérenme un momentito.